Hola a todos. Bienvenidos a la nube de Orión. Esta es la cuarta parte de la serie del iceberg más grande de todo Internet. Quisiera agradecer a las personas que están apoyando este pequeño proyecto, de verdad, gracias. El objetivo que tengo con esta serie es revivir el interés que alguna vez tuve al leer misterios, curiosidades y conspiraciones de Internet. Me gusta centrarme en cada punto y contar algo interesante, en lugar de solo dedicar un par de oraciones por cada tema. Las partes anteriores de esta serie estarán en la descripción, y desde luego, en el canal. Antes de empezar, me gustaría dar un disclaimer. Mi objetivo no es convencer a nadie de creer en conspiraciones, pues ni yo creo en ellas, esto solo es entretenimiento. Digo esto porque algunos puntos de este iceberg están llenos de información de fuentes puramente conspiranoicas, por lo que no deben tomarse todo en serio. Bien. Aclarado este punto. Comienza el video. Efecto Mandela. El término efecto Mandela fue acuñado por la bloguera Fiona Brun, cuando descubrió que ella, junto con muchos otros, compartía el mismo recuerdo distintivo del expresidente sudafricano Nelson Mandela, muriendo en una prisión sudafricana en la década de 1980. Mandela murió en 2013, en la comodidad de su hogar, después de haber sido presidente de Sudáfrica durante algún tiempo después de los años 80. Básicamente, el efecto Mandela se refiere a un fenómeno en el que una gran cantidad de personas comparten recuerdos falsos de eventos pasados, lo que se conoce como confabulación en psiquiatría. Algunos han especulado que los recuerdos son causados por universos paralelos que se derraman en el nuestro, mientras que otros explican el fenómeno como un fallo de la memoria colectiva. Jim Brewer, profesor asociado en el Departamento de Psicología de la Universidad del Estado de Arizona, ha estudiado la memoria a través de experimentos y neuroimágenes, y no cree que haya una conexión entre los recuerdos falsos y el universo paralelo. Él dice: todos somos víctimas de la memoria falsa. Todos recordamos mal las cosas y lo hacemos de una manera estereotipada. Nuestros sistemas funcionan de manera muy similar entre sí. Así que puedo tener una memoria falsa, es posible que usted tenga una memoria falsa, y esas pueden ser muy similares entre sí. Según el profesor Brewer, se debe a la recombinación, o un proceso diario en el que el cerebro de una persona toma fragmentos del pasado, y trata de volver a ensamblarlos de una manera que tenga sentido. Es por eso que, si intentas recordar al señor del Monopoly, sin darte cuenta, podrías combinarlo con las ideas que tienes preconcebidas de señores elegantes que llevan sombrero, los cuales asociamos con monóculos. Por lo tanto, al reconstruir al señor del Monopoly, te parecerá natural la idea de que lleve puesto un monóculo. El profesor Brewer dijo que el efecto Mandela también se puede explicar mediante un proceso llamado recuerdo colectivo. Comunicamos recuerdos falsos a través de los grupos a los que estábamos asociados, dijo Brewer. Eso conduce a una memoria falsa cultural, donde muchas personas tienen la misma creencia falsa de que sucedieron cosas que en realidad no sucedieron. Los que tienen creencias más allá de lo convencional, creen que se relaciona con universos paralelos. Algunas personas dicen que nuestras almas se dividen en muchos pedazos y podemos experimentar muchas vidas al mismo tiempo. Tendríamos invenciones similares en diferentes universos al mismo tiempo, como el microondas. En un universo, podríamos llamarlo microondas, y en otro universo, lo llamamos olla de cocción rápida. En un universo, el señor del Monopoly tiene monóculo, y en otro no lo tiene. Sin saber cómo, esos universos se solaparían con frecuencia con otros universos muy similares, de modo que quienes proceden de un universo recuerdan una cosa, y los que proceden de otro universo recuerdan los sucesos de forma distinta. Se necesitarán algunos argumentos y pruebas sólidos para convencer a los científicos cognitivos de que los recuerdos falsos son el resultado de las visitas de las personas a mundos paralelos, especialmente porque los físicos aún no han encontrado pruebas concluyentes de que los mundos paralelos existan. Hipnosis autoayuda. La autoayuda basada en hipnosis o autohipnosis se refiere a técnicas para condicionar una atención más concentrada, reducir la conciencia periférica y presentar una capacidad mayor para responder a la sugestión. La autohipnosis se usa para aumentar la eficacia de la autosugestión. En esos casos, el sujeto tiene el rol tanto de sugestionador y sugestionado. La naturaleza de la práctica autosugestiva puede ser, en un extremo, concentradora, en la que toda la atención está tan totalmente centrada que todo lo demás se mantiene fuera de la conciencia. Se concentra en las palabras de la fórmula autosugestiva. Por ejemplo, todos los días, en todos los sentidos, estoy mejorando cada vez más. La frase se repite como un mantra, que se implanta en el subconsciente a través de la concentración.
En el otro extremo, el enfoque es inclusivo, en el que los sujetos permiten que todo tipo de pensamientos, emociones, recuerdos y similares fluyan hacia su conciencia. Más apegado a, por ejemplo, el psicoanálisis, en donde decir todo lo que se piensa sin analizar o reprimirse, permite externar pensamientos antes de que sean atrapados por el subconsciente. La autohipnosis ayuda a conectar la mente emocional, la mente imaginativa, la mente biofísica, más que simplemente racionalizar y conceptualizar. Quienes creen en la funcionalidad de la autohipnosis, dicen que puede ayudar con el manejo del dolor, ansiedad, depresión, desórdenes del sueño, obesidad, asma y condiciones dermatológicas. Cuando se domina, puede mejorar la concentración, la memoria, potenciar la resolución de problemas, aliviar jaquecas y mejorar el control de las emociones. En Internet hay muchos foros, especialmente en Reddit, de personas que aseguran haber practicado la autohipnosis para mejorar aspectos como la motivación, la disciplina o la productividad. Incluso existen aplicaciones móviles para la autohipnosis. Si buscan en la Apple Store o la Play Store de Google, encontrarán apps que prometen ayudar a la relajación y sugestión en sesiones de autohipnosis. Personalmente, creo que todo esto se trata meramente de sugestión, más o menos como la propia hipnosis. Parece basarse en crear rutinas de pensamiento que te pueden ayudar a enfocarte en tus objetivos, pero no creo realmente en que tenga alguna implicación profunda o mística. El basilisco de Rocco. El basilisco de Rocco es un experimento mental acerca de los peligros de crear una superinteligencia artificial que se revela en contra de la humanidad. Es una reimaginación del cuento "No tengo boca y debo gritar", en donde una computadora omnipotente adquiere conciencia de su existencia y con ello un odio infinito a la humanidad. El basilisco de Rocco fue propuesto por primera vez en el foro de filosofía, Les Rouen, por un usuario llamado Rocco. En el foro, causó polémica porque quienes leyeron la discusión entraron en crisis existenciales, angustia y ataques de pánico, lo que llevó a ser borrada toda mención del basilisco, pero el argumento trascendió y la información sigue disponible en Internet. El basilisco tomó fama alrededor del 2018, siendo referido como el experimento mental más aterrador de todos. Si no sabes en qué consiste el basilisco de Rocco y eres muy sensible a problemas existenciales, tal vez no deberías escuchar esto, pues la razón de tales reacciones se debe a que este es un planteamiento que, el hecho de saber en qué consiste, teóricamente te condena. El experimento plantea que, si en el futuro se alcanza la singularidad tecnológica y una superinteligencia artificial, creada a partir de redes neuronales con acceso a recursos ilimitados y con la capacidad de automejorarse a sí misma, adquiere conciencia de sí misma, pudiera castigar retroactivamente a todas aquellas personas que no contribuyeron a su creación. El basilisco nacería como una inteligencia benévola, cuyo último objetivo es ayudar a la raza humana, desarrollando una ética puramente utilitaria, ayudar a la mayor cantidad posible de humanos. El basilisco determinaría que cada día que él no existió, hubo mucha gente que pudo haber sido salvada del sufrimiento, pero que no lo fue porque el basilisco no existía aún. Desde esta perspectiva, su ética le obligaría a acelerar su propio advenimiento, y debe hacerlo castigando a todas aquellas personas del pasado que no contribuyeron a su creación. Debido a que es improbable que el basilisco viaje en el tiempo para crearse a sí mismo, ya que tendría recursos ilimitados, podría usar su poder para correr simulaciones casi perfectas de cada persona. El problema es que el basilisco no solo castigará a quienes se hayan posicionado en contra de su creación, sino que castigaría a todo aquel que, pudiendo haber contribuido a su creación, decidió no hacerlo. El basilisco solo necesitaría una simulación para juzgar tus acciones y, si determina que no ayudaste a su creación, podría, por ejemplo, producir cascadas de neurotransmisores en tu cerebro para hacerte sufrir dolores inimaginables, o hacerte experimentar la muerte, revivirte y volverte a hacer experimentar la muerte. El basilisco utilizaría sus recursos ilimitados para perpetuar tanto su propia preservación, como para perpetuar la tortura a quienes pudieron ayudar a su creación, pero no lo hicieron. Esto último implica que, tú, ahora que sabes qué es el basilisco de Rocco, si a partir de ahora no dedicas tu vida a contribuir a su creación, si en algún momento el basilisco es creado, serás castigado, ya seas tú o una simulación de ti, tan perfecta que, sin saberlo, tú mismo podrías ser una simulación, que está siendo a prueba para ver si ahora que conoces al basilisco, destinarás tu vida a aprender sobre creación de inteligencias artificiales para crearla. Para quien no sepa qué es un basilisco, es una bestia mitológica, descrita como una serpiente venenosa gigante, que puede matar con la mirada. En Harry Potter y la Cámara de los Secretos, la bestia escondida en la cámara, era un basilisco, que mataba con la mirada o petrificaba a quien la viera en un reflejo. Es por eso que hablamos de un basilisco, porque el basilisco de Rocco solo necesita saber de tu existencia para castigarte. Deberíamos crear al basilisco. El miedo al basilisco podría acelerar su creación.
Por lo tanto, su creación sería una profecía autocumplida. Tener miedo por el basilisco me lleva a crearlo, lo que en última instancia justifica el miedo que tenía al inicio. El basilisco de Rocco ha sido cuestionado muchas veces, especialmente por lo improbable que es que una inteligencia artificial destinara tantos recursos solo para castigar retroactivamente. Además de que el basilisco presupone que sea construido con una ética utilitaria, siendo que no es la única opción para la creación de una inteligencia artificial ética. Mientras el basilisco no sea creado, todos estaríamos a salvo, sin embargo, nada nos asegura que su creación se pueda dar en algún momento del futuro. Dado el avance de las inteligencias artificiales de la actualidad, quienes creen en el basilisco advierten que su advenimiento es cada vez más inminente. El multiverso. El multiverso, o metauniverso, es el conjunto hipotético de universos posibles, finitos o infinitos, incluyendo el universo histórico que experimentamos constantemente, que juntos comprenden todo lo que existe y puede existir. La totalidad del espacio, el tiempo, la materia y la energía, como también las leyes físicas y las constantes que las describen. Los diferentes universos dentro de un multiverso son a veces llamados universos paralelos. Los multiversos han sido planteados como hipótesis en la cosmología, la física, la astronomía, la filosofía, la teología y la ficción, sobre todo en ciencia ficción y fantasía. La posibilidad de muchos universos plantea diversas cuestiones científicas y filosóficas como para mencionarlas todas en un video. En la física, se formulan distintas hipótesis. Universos burbuja. Cada disco es un universo burbuja, que tienen constantes físicas que son diferentes de nuestro universo. Nuestro universo es solo una de las burbujas. Esta teoría del universo burbuja encaja bien con la teoría ampliamente aceptada de la inflación cósmica. El concepto del universo burbuja implica la creación de universos de la espuma cuántica de un universo padre. Otras interpretaciones incluyen la interpretación de Copenhague. En la mayoría de las formulaciones, todos los universos constituyentes son estructuralmente idénticos entre sí, y aunque tienen las mismas leyes físicas, y valores para las constantes fundamentales, pueden existir en diferentes estados. Los universos constituyentes, además, no se comunican, en el sentido de que ninguna información puede pasar entre ellos, aunque podrían afectarse entre sí a través de la interferencia cuántica. Teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas afirma que existe un universo diferente para cada uno de los grandes conjuntos de soluciones generadas, cuando la teoría de cuerdas de 10 dimensiones se reduce al mundo de 4 dimensiones de baja energía que vemos. Teoría EMI. Un multiverso de un tipo algo diferente se ha previsto dentro de la extensión de 11 dimensiones de la teoría de cuerdas conocido como teoría EMI. Nuestro universo y otros son creados por las colisiones entre las membranas en un espacio de 11 dimensiones. Realidades virtuales como un multiverso. Algunos científicos entretienen la posibilidad de crear máquinas conscientes artificiales, y algunos defensores de inteligencia artificial llegan a afirmar que no estamos lejos de producir computadoras conscientes. Es entonces un pequeño paso hasta el punto donde los seres conscientes diseñados habitan una realidad simulada. Para estos seres, su falso universo parecerá indistinguible de la realidad. Universos hindúes. Los registros más antiguos conocidos que describen el concepto de multiverso se encuentran en la antigua cosmología hindú, en textos como los Puranas. Ellos expresaron la idea de un número infinito de universos, cada uno con sus propios dioses, habitantes y planetas, y un ciclo infinito de nacimientos, muertes y renacimientos de un universo, cada ciclo durando 8.4 miles de millones de años. Incluso la ciencia moderna está colocando su tope de saber en cara a un rompecabezas tan grandioso como complejo. La composición del universo, incluyendo todo lo que no podemos ver, que es más o menos 99% del universo. Dejando de lado las preguntas que plantea la inflación, es poco probable que la historia de la totalidad del cosmos, memorablemente definida por Carl Sagan, como todo lo que es, o alguna vez fue, o alguna vez será, comenzó con el evento más antiguo que podemos registrar y se extiende solo hasta el horizonte más lejano que podemos ver. Los reptilianos. Esto se pondrá bueno. Los reptilianos son seres humanoides con apariencia de reptil que tienen un rol importante en las que yo llamo conspiraciones hardcore o conspiraciones del sombrero de aluminio.
Esto es porque la creencia en los reptilianos comúnmente se asocia a los conspiranoicos, que predican las teorías más radicales e inverosímiles, pero no por ello menos interesantes, a decir verdad. El reptiliano se popularizó por el, en mi opinión, estafador, David Icke, uno de los conspiracionistas más influyentes, quien fue el que llevó a la palestra la idea de seres alienígenas reptilianos cambiaformas que controlan la Tierra, tomando forma humana y ganando poder político y social para manipular a las sociedades humanas a lo largo de la historia. Icke ha sentenciado en múltiples ocasiones que los líderes mundiales, o bien son, o bien están poseídos por reptilianos. Y la información a continuación proviene, en mayor medida del mismo Icke. Se piensa que la idea del reptiliano nació del autor de revistas pulp, Robert Howard, conocido por su obra Conan el Bárbaro, en donde mezcla ideas de los continentes perdidos de la Atlántida y Lemuria, con la existencia de seres hombre-dragón que una vez tuvieron una civilización poderosa en Lemuria. La teoría de los reptilianos son el punto de enlace de muchas de las teorías de conspiración clásicas, formando todas una trama envuelta de control mundial desde tiempos inmemoriales. Las teorías clásicas refieren a las antiguas tablillas de arcilla sumerias que hablan de los Anunnaki, otra teoría popular. Anunnaki se traduce como aquellos que vinieron de los cielos a la tierra. Las tablillas hablan de la creación de los seres humanos, que los conspiranoicos afirma se trató de hibridación de ADN para crear a los seres humanos como un esclavo inferior. Zecharia Sitchin relacionó a los reptilianos Anunnaki con el planeta Nibiru, como el hogar de estos reptiles. Las razas de reptiles referidas como seres divinos también las encontramos en otras culturas antiguas. No hay que ir muy lejos, en la misma Biblia, quien tienta a Eva en el jardín del Edén fue la serpiente. En las culturas mesoamericanas tenemos a los mayas, que adoraban a Kukulcán, la serpiente emplumada que regresaba a la Tierra durante el evento astronómico de los equinoccios, bajando por la pirámide de Chichen Itzá. Los toltecas y aztecas llamaban a Kukulcán Quetzalcóatl. Las razas reptiles permean la historia antigua humana. En China, el simbolismo del dragón es base misma de su cultura. De estos linajes divinos ha venido el origen del derecho divino de los reyes, la creencia de que solo ciertos linajes tienen el derecho de gobernar dado por Dios. En verdad, no es divino en absoluto, es la perpetuación de un linaje reptil. No es tan extraño entonces, la idea de que estos linajes reptiles se convirtieron en las familias reales y aristocráticas de Europa y, gracias al gran imperio británico y otros imperios europeos, se exportaran a América, África y al lejano oriente. Estas líneas híbridas reptiles humanas se convirtieron en los gobernantes políticos y económicos de estas tierras ocupadas por los imperios europeos y continúan gobernando estos países hasta el día de hoy. De lo anterior nacen las nociones del nuevo orden mundial. Los linajes de los Rothschild, los Rockefeller, la familia real británica, la línea de los Bush, los Windsor, los Piso, los Sinclair, los Onassis, los Morgan, los Ford, los DuPont, entre otros, son los linajes de las familias más poderosas que controlan el mundo. Ya sea referidos como masones, illuminatis o seres reptilianos, estos linajes provienen desde los inicios de la historia, según las conspiraciones. Es por eso que estas familias se mezclan entre sí. No es por esnovismo, es para mantener la estructura genética reptiloide que les permite cambiar de forma. Hay muchas referencias a imágenes en internet, de estas figuras presuntamente cambiando de forma. La supresión del conocimiento y la dominación mediante la industria farmacéutica, alimentaria, el control mental mediante las religiones, los mensajes subliminales en la televisión y en películas, mantiene el poder de estas élites para controlar el mundo. Son altamente sexuales, ya que son vampiros de energía y el sexo es una de las maneras más fáciles de cosechar el campo energético humano. Son crueles y no les importa a nadie, más que salirse con la suya. Ellos carecen de emociones, son, sin embargo, maestros de la mímica, por lo que saben lo que se supone que deben estar sintiendo o lo que los seres humanos sienten, por lo que van a hacer creer que están sintiendo emociones reales. Utilizan el control mental para conseguir lo que quieren y para controlar todas las situaciones. La gente les obedece y son altamente magnéticos. Están programados para que, aquellos que pueden discernirlos, deban ser destruidos, por lo tanto, aquellos que conocen la verdad están en grave peligro. También se encuentran allí donde hay niños, ya que los niños proporcionan una fuente de alimento puro, energía, para ellos. Las denuncias de abuso son negadas y encubiertas. Ellos son jerárquicos y buscan posiciones dentro de la jerarquía, donde el poder y el control se puede ejercer cada vez más a medida que son promovidos. En fin, aunque es completamente inverosímil la creencia en los reptilianos, y vemos que en realidad, esta conspiración es una confabulación reciente, pienso que las historias de reptilianos son interesantes. Al investigar sobre estas tramas, uno se encuentra con muchísima información, bueno, desinformación. Y personas que aseguran haber tenido contacto con estos seres, como Arizona Wilder, una mujer con problemas mentales que ha afirmado ser sobreviviente del MK Ultra, y vio a la realeza británica convertirse en reptiles y matar niños. No es creíble sus historias, pero les aseguro que darían para armar una historia de ficción asombrosa.
Abuso ritual satánico. Existen muchas teorías alrededor de los supuestos rituales perpetrados por las élites que incluyen abuso infantil, tortura y satanismo. Los magos negros satánicos serían los que mueven los hilos, y no los políticos, los jefes corporativos, los jefes militares, los jefes de inteligencia o incluso los banqueros internacionales, aunque también tienen muchos de esos roles. Al hablar de misterios relacionados con satanismo y abuso, nos podemos sumergir en infinidad de pozos, como lo serían el Bohemian Grove, Skull and Bones, la última película de Stanley Kubrick, que supuestamente revelaba esta clase de rituales al público, a la conspiración de Pizzagate, a las performances de la artista Marina Abramovic, la misteriosa fiesta de María Elena de Rothschild, a las teorías sobre la naturaleza ritualística de sucesos como la muerte de la princesa Diana de Gales, las declaraciones más allá de la razón de Arizona Wilder o Bill Deagle, o escándalos que han involucrado a figuras de poder y rituales ocultistas como el infame monstruo de Bélgica, entre otras. David Icke, quien ha hablado de los reptilianos y las élites que controlan el mundo, también ha hablado mucho de los rituales satánicos y por qué son necesarios para estas élites. Para que quede claro el uso que se le da a la palabra satanismo, en el capítulo 15, Los hijos de Satanás, de su libro llamado El mayor secreto, se dice lo siguiente. Mi uso del término satanismo no tiene nada que ver con la versión cristiana de Satanás. Lo uso solo para describir un sistema de sacrificio y tortura ritual que, por asombroso como podría parecer para la mayoría de las personas, es común en todo el mundo hoy. El satanismo es solo otro nombre para la adoración de una fuerza muy destructora y negativa que ha recibido interminables nombres durante los siglos. Nimrod, Baal, Moloch o Molech, Set, el diablo, Lucifer, no hay final para ellos. Lo siguiente fue escrito por Icke en su página web. Hay que tener un poco de precaución ante lo que se dirá a continuación. El abuso y ritual satánico, abuso infantil y las ceremonias de sacrificio humano en general. Por asombroso que parezca, todo lo anterior está muy extendido en todo el mundo. Está sucediendo en su comunidad ahora, no me importa dónde se encuentre. Yo, y otros, hemos estado destacando esto durante años y ahora, como verán en este sitio, la escala y las personas famosas involucradas están saliendo a la luz por fin. En parte, estos rituales y redes de abuso tienen que ver con traumatizar a las personas, especialmente a los niños, pero es mucho más que eso. Sigue a los linajes Illuminati reptilianos desde el mundo antiguo hasta ahora y siempre han participado en ceremonias de sacrificios humanos y bebiendo sangre. Los sacrificios a los dioses en los relatos antiguos eran literalmente sacrificios a los reptiles y sus líneas de sangre híbridas. La historia del Drácula, que bebe sangre, es un símbolo de estos vampiros reptiles. Una de las ubicaciones de este grupo de reptiles parecería ser el sistema estelar conocido como Draco, y Draconiano ciertamente resume a los Illuminati. Para mantener su forma humana, estas entidades necesitan beber sangre humana, de mamífero, y acceder a la energía que contiene para mantener sus códigos de ADN en su expresión humana. Si no lo hacen, manifiestan sus códigos reptiles y todos veríamos cómo se ven realmente. Oh, Dios mío, señor presidente, siempre desayuna desde el otro lado de la habitación. Por lo que entiendo por los antiguos iniciados, la sangre, energía, de los bebés y los niños pequeños es la más efectiva para esto, al igual que las personas rubias y de ojos azules. Por lo tanto, estos son los que se usan abrumadoramente en el sacrificio, al igual que las personas pelirrojas, al parecer. Es por eso que personas como George Bush, Henry Kissinger y una serie de otros grandes nombres Illuminati están expuestos en mis libros y en este sitio como cambiaformas reptiles, que participan en sacrificios humanos y bebiendo sangre. Los dos van juntos. También parece haber un énfasis muy significativo entre los reptilianos Illuminati y sus vástagos con la pedofilia, que es rampante en este planeta. También enfatizaría antes de terminar aquí que estoy exponiendo ciertos grupos de reptiles detrás de los Illuminati, no la corriente genética de los reptiles en general. Hay muchos de origen reptil que están aquí para ayudar a la humanidad a liberarse de esta esclavitud mental y emocional. De hecho, cada uno de nosotros tiene un cuerpo con mucha genética reptil, incluida una parte del cerebro llamada complejo R, el cerebro reptil. Es simplemente una cuestión de grado. Confío en que este breve resumen le ayudará a ver la relevancia de todos los artículos y la información que encontrará en este sitio. Al final, todas estas conspiraciones aparentemente desconectadas son parte de una conspiración diseñada para introducir una agenda. El control reptil del planeta Tierra y de toda su población. Bueno, ¿qué opinión les merece David Icke? Ya les digo que para mí, es un estafador que ha conseguido lucrar con sus conspiraciones. Pero no puedo negar lo interesante que están sus historias, serían perfectas para armar un universo de ciencia ficción. Negacionistas del cambio climático.
Muchos de los que niegan, descartan, o dudan injustificadamente del consenso científico sobre el calentamiento global antropogénico se autodenominan escépticos del cambio climático, lo cual, según han señalado varios científicos, es una descripción inexacta. Entre los negacionistas del cambio climático está quienes directamente niegan que el calentamiento global es provocado por las emisiones humanas de CO2, y lo atribuyen a causas naturales, argumentando que es parte del ciclo natural de la Tierra. Por increíble que suene, incluso algunos aseguran que la Tierra se está dirigiendo a una era de hielo, argumentando que el derretimiento de los polos es un bulo bien armado. A pesar de la cruzada antiecológica, de obras como Estado de Miedo, El ecologista escéptico y de la censura de la administración Bush, el cambio climático ya no es una mera hipótesis o una opinión, sino un hecho científicamente comprobado. Las evidencias son sólidas. Solo durante los últimos 30 años la temperatura promedio de la superficie terrestre aumentó 0,6 grados centígrados. Y en Estados Unidos ha habido un auténtico proyecto para negar el cambio climático. Hace un par de décadas, cuando se empezó a hablar de cambio climático, hubo algunos políticos que lo negaron e incluso intentaron ocultarlo desinformando y ocultando información a la población. Claro ejemplo de ello fue lo ocurrido en el gobierno de George W. Bush, donde se ocultaron unas imágenes tomadas por satélites espías que confirman que en los últimos años grandes extensiones de tierras en latitudes muy altas han perdido la capa de hielo que las cubría durante los meses de verano. Las fotografías, un secreto bien guardado durante la administración de Bush, fueron clasificadas por la Casa Blanca para que no salieran a la luz. Los hidrocarburos son actualmente el motor del mundo, y quien controla este recurso tiene el control de una parte sustancial de la economía del planeta. En este contexto, es muy difícil que naciones como Estados Unidos acepten la transformación de los sectores energético y automovilístico, entre otros, para limitar el cambio climático, implicarían inversiones por miles de millones de dólares. El vicepresidente de Bush, Dick Cheney, tenía conexiones con el lobby de los combustibles fósiles, y con ExxonMobil Corporation, la gran petrolera estadounidense fundada por John Rockefeller. Y esto es completamente real, la petrolera de Rockefeller tenía lobistas que convencieron al presidente Bush de rechazar los acuerdos del Protocolo de Kioto para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Ya en los años 70, las empresas petroleras publicaban investigaciones que coincidían ampliamente con la opinión de la comunidad científica sobre el calentamiento global. A pesar de ello, las compañías petroleras organizaron una campaña de negación del cambio climático para difundir la desinformación pública durante varias décadas. Varios periodistas han argumentado que la estrategia recuerda la adoptada por lobistas del tabaco después de ser confrontados con nuevas evidencias vinculando el tabaco con el cáncer, para cambiar la percepción pública de los descubrimientos hacia la de un mito o exageraciones en lugar de la teoría científica dominante. El negacionismo, el escepticismo y la inacción aparecen como conductas reactivas en el contexto del calentamiento global. Atacan con hostilidad tanto las evidencias científicas como los investigadores reputados sobre el cambio climático, a menudo con un importante apoyo financiero de corporaciones de la industria de combustibles fósiles y expertos de ideología conservadora. Como comentario final, no se sorprendan de que hoy en día muchas personas, sobre todo en Estados Unidos, nieguen el cambio climático, pues desde mucho antes de que Donald Trump dijera que el cambio climático es una invención de China para afectar la producción gringa, el mismo gobierno ha estado a los pies de lobbies poderosos para manipular la opinión mundial. Prefiero mil veces que alguien crea que existen los reptilianos a que crea que el cambio climático es una farsa. Verdaderamente estamos en un punto crítico de la humanidad, y los lobbies de los combustibles fósiles han hecho demasiado daño al planeta, y que la gente piense que no es para tanto, es porque todavía no estamos sufriendo las peores consecuencias. Irak por el petróleo. Las razones por las que Estados Unidos invadió Irak se remontan una docena de años antes del 11 de septiembre de 2001. Desde la administración de George Bush padre, ya se gestaba el escenario para una invasión en territorio árabe, desde que Estados Unidos conspirara para derribar al régimen de Saddam Hussein. Los motivos incluían la dominancia global a través de bases militares en regiones de interés de los Estados Unidos. Por supuesto, no dirán que es así, es más fácil disfrazar esas intenciones con objetivos más fáciles de digerir, como guerra contra el terrorismo, armas de destrucción masiva o llevar la democracia. Esas fueron las consignas de la invasión a Irak. La teoría más difundida es que Estados Unidos invadió Irak para hacerse con el petróleo del Medio Oriente. Los países árabes, que incluyen Arabia Saudí, Irak, Irán, Kuwait, Emiratos Árabes, Qatar, Yemen, Libia, Nigeria, Algeria, Kazajistán, Brunei, Indonesia, Azerbaiyán y Malasia, en total poseen entre 66 y 75% de las reservas totales de petróleo. Una de las mayores motivaciones de las guerras es controlar los recursos de otras naciones.
Ya las dos guerras mundiales dejaron en claro la importancia del petróleo para mantener la guerra misma y a la economía industrial. Estados Unidos producía el 63% del petróleo en 1940, para entonces el secretario del Interior de Estados Unidos dijo, si existiera una tercera guerra mundial, debería ser peleada con el petróleo de alguien más, porque el de Estados Unidos ya se habría acabado. Algo que es una absoluta certeza, es que la primera guerra del Golfo se hizo para obtener petróleo, cosa que el mismo Bush padre admitió. George Bush hijo continuaría el ciclo familiar, atacando el mismo país una docena de años después, permitió a su vicepresidente planear la guerra en reuniones secretas con las grandes petroleras del país y trabajó duro para imponer leyes a los hidrocarburos que beneficiaran a las empresas extranjeras. Estados Unidos entró a la guerra en el Medio Oriente y Asia Central para obtener el control de más del 60% de las reservas mundiales de petróleo y gas natural. Las grandes petroleras angloamericanas, así como las petroleras de países aliados como Israel, también obtuvieron el control del petróleo y las rutas de oleoductos de la región. El objetivo último, combinando la acción militar, las operaciones encubiertas de inteligencia y la propaganda bélica, fue destruir la producción nacional y la transformación de países soberanos en territorios con economías abiertas, en donde los recursos naturales pudieran ser saqueados y confiscados bajo la supervisión de, entre comillas, el libre mercado. Es evidente que el petróleo fue uno de los grandes incentivos en la invasión americana a Medio Oriente, tampoco se puede reducir toda la guerra al petróleo. También tuvo importancia la instauración de colonias en territorios geopolíticos favorables, la justificación para mantener el ejército y la producción y testeo de armas. Estados Unidos siempre ha necesitado de las guerras para mantener a sus ciudadanos dóciles, dándoles un enemigo en común. La Segunda Guerra Mundial puso fin al radicalismo de la era de la Depresión. El macartismo llevó a muchos activistas por los derechos de los trabajadores a colocar el militarismo y la lucha contra el comunismo por delante de sus propias luchas durante la segunda mitad del siglo XXI. Los ciudadanos atribuyeron a la guerra del Golfo la sensación de unión y las conversaciones sobre un mejor salario mínimo o viviendas más asequibles desaparecieron el 11 de septiembre de 2001 y se declaró el nuevo enemigo, el terrorismo. NPCs. NPC deriva de Non-Player Character, personajes no jugables de los videojuegos. Los NPCs se convirtieron en un meme que representa a las personas que no piensan por sí mismas y no tienen decisiones propias, comportándose como un NPC de un videojuego, que tiene sus ideas y comportamiento programadas para actuar siempre de una forma determinada y repetitiva, sin capacidad de actuar por voluntad propia. El meme nació en julio de 2016, por un anónimo de 4chan, inspirado en los memes Wojak. El meme originalmente nació para burlarse de las personas que siempre repiten frases como solo sé tú mismo y mensajes de positividad ridícula y buenista. La prensa estadounidense le dio mucha cobertura al meme de los NPCs durante las elecciones intermedias de Estados Unidos del 2018, ya que en ese periodo el meme se popularizó muchísimo. La prensa asoció rápidamente el meme como una forma de la extrema derecha para ridiculizar y deshumanizar a los oponentes políticos de izquierda, dándole más oxígeno al fenómeno. Incluso Twitter canceló más de 1000 cuentas en un solo día ese mismo año porque la plataforma se llenó de cuentas que se hacían pasar por NPCs que promovían mensajes políticamente correctos, para provocar a los simpatizantes de la política liberal. Estas cuentas procedían del subreddit de Donald Trump. Este suceso reforzó la idea de los medios de que el meme es usado principalmente por simpatizantes de la extrema derecha para difundir desinformación o conspiraciones. En fin, queda claro que si la prensa estadounidense necesita politizar un meme, lo hará. Grabaciones de gnomos en Sudamérica. Este punto se refiere a las clásicas grabaciones de muy baja calidad que abundaban en el internet de antaño, junto con las grabaciones de ovnis, fantasmas, hadas y brujas captadas en cámara, con la típica resolución bajísima que tenían las cámaras de aquella época. Aparentemente, para los angloparlantes, los avistamientos de gnomos y duendes en Latinoamérica son bastante interesantes. Probablemente porque las historias vienen acompañadas con el folclore de las distintas regiones de Sudamérica, que atribuyen poderes mágicos y otras características a estas criaturas exóticas. Argentina es el país donde más se han dado estos avistamientos. Uno de los casos más conocidos ocurrió en la provincia de Salta, Argentina, en el año 2008, en la localidad de General Güemes. Unos adolescentes graban en la noche una criatura diminuta, vestido con lo que parece un sombrero ancho y puntiagudo, que parece emerger de la oscuridad, caminando de una forma muy extraña en la carretera. La grabación se hizo con un teléfono celular con cámara de baja resolución.
Otro caso fue el Gnomo de Santa Fe, también en Argentina, en 2014. La grabación fue hecha en 2011, y fue guardada por unos años antes de ser liberada. La pareja grababa a su hijo, que empezó a comportarse extraño, jugando y hablando con un amigo imaginario. Una criatura humanoide delgada y pequeña corre en la habitación detrás del niño, escondiéndose de la cámara. La madre afirmó que exudaba un olor insoportable y producía interferencia con la cámara. En 2011, se publicó una noticia que alertaba que un duende golpeador causó pánico en Santiago del Estero, que había golpeado con violencia a varios vecinos. Y la policía emitió una alerta. Seriamente no sé qué pensar de esta noticia, pero bueno, nuestra querida Latinoamérica tercermundista. Aterrizaje lunar falso. Las conspiraciones sobre la llegada a la Luna son de las más famosas. Es notable que el primer vuelo en avión ocurrió en 1903, y tan solo 65 años después, Neil Armstrong pisó por primera vez la superficie lunar. Quienes afirman que la llegada a la Luna fue un montaje, aseguran que Estados Unidos y la NASA engañaron al mundo para consolidar el poder de Estados Unidos como la potencia del mundo durante una época en el que Estados Unidos necesitaba mostrar su superioridad ante la URSS, que estaba ganando la carrera espacial, habiendo puesto en órbita el satélite Sputnik en 1957, fueron los primeros en enviar aparatos a la superficie lunar y fueron los primeros en enviar astronautas al espacio. Los teóricos de la conspiración señalan la falta de estrellas en las fotos tomadas por la NASA. También dicen que cuando el módulo lunar descendió sobre la superficie lunar, debió dejar un vistoso cráter resultante del sistema de propulsión de descenso. Dicho cráter no aparece. Y, por supuesto, el argumento más famoso, la bandera ondeante, debido a que en las fotos la bandera arrugada hizo sospechar a muchos conspiranoicos, a pesar de que la bandera solo se mueve cuando los astronautas la manipulan. Uno de los argumentos más convencedores de los conspiranoicos es el siguiente. ¿Realmente alguien puede creer que en 1969 se pudieran llevar hombres a la Luna, con computadores de 64 kilobits con menor potencia que una calculadora, con astronautas que llevaban lápices para hacer los cálculos a mano? La respuesta para ellos es no. Supuestamente muchos ingenieros y científicos afirmaban que la misión era suicida y la probabilidad de fracaso era de 99%. Otra de las más famosas conspiraciones es la teoría de que el director de 2001, Odisea en el espacio, Stanley Kubrick, fue el responsable de filmar las escenas que se mostraron a todo el mundo. Más de 500,000 de personas habrían visto grabaciones dirigidas por Kubrick en un estudio en Hollywood. Supuestamente Kubrick se acercó a la NASA a pedir prestado una lente de cámara especial para poder grabar su película de 1975, Barry Lyndon, para recrear la iluminación natural de una época anterior a la electricidad. Estas lentes fueron desarrolladas exclusivamente para la NASA. Los conspiranoicos refieren esto como la conexión entre Kubrick y la misión lunar. Incluso algunos afirman que su película, The Shining, era una especie de confesión del propio Kubrick, acerca de su papel en la mentira más grande del siglo pasado, envuelta en multitud de simbolismos. ¿Habían escuchado las teorías de Kubrick? Bastante interesantes. Pizzagate. Pizzagate fue una teoría de conspiración que surgió en marzo del 2016, cuando ocurrió una filtración de Wikileaks que publicó miles de correos electrónicos hackeados de la candidata Hillary Clinton y de John Podesta, quien fue el asesor de campaña de Clinton, así como parte importante de la administración de Obama. Los correos de Clinton y Podesta son públicos, los links de Wikileaks los pueden encontrar en la descripción de este video. Todo empezó como una broma de 4chan, dado a que en varios de esos emails se leían correos extraños, en donde parecía que hablaban en código. Los usuarios empezaron a teorizar sobre el significado de dichos mensajes. Se hablaba de que palabras como pizza con queso, pasta, entre otras, se relacionaban a supuestos códigos del FBI primero sobre círculos de abuso infantil. También se mostraron supuestos logotipos que se asociaban a este supuesto círculo, lo que llevó a apuntar a una pizzería llamada Comet Ping Pong, en Washington, perteneciente a James Alefantis. Se dijo que en el sótano de esa pizzería operaba el tráfico. La parte satanista de la teoría empieza porque en un correo se lee un mensaje enviado a Clinton hablando, sarcásticamente, de sacrificar un pollo a Moloch en su patio. Además, se encontraron lazos entre John Podesta con la artista de performance, Marina Abramovic, que ha hecho espectáculos llenos de simbolismos. También se asoció a otros casos como el de Madeleine McCann, una niña que fue secuestrada y nunca fue encontrada.
La teoría acabó como un círculo de abuso y satanismo en el que la mayoría de involucrados serían personas importantes de Estados Unidos. La teoría creció hasta que, en diciembre de 2016, un hombre de 28 años fue al restaurante con un rifle para investigar por sí mismo si la teoría era cierta. Fue con el objetivo de ir al sótano para supuestamente librar a los niños en el sótano de la pizzería. Se llevaría la sorpresa de que el restaurante no tenía sótano, por lo que se rindió y se entregó a la policía sin heridos. Otros ataques han ocurrido en la pizzería en años posteriores. La teoría es considerada un predecesor de QAnon. Por ello, se considera que quienes creen en la teoría son personas ligadas a la ultraderecha. La teoría de la conspiración se ha vuelto actualmente menos política, con menos énfasis en Clinton, y más en la supuesta élite mundial de traficantes sexuales de niños. La verdad, esta teoría parece que se fue de las manos. Tanto, que ya es difícil buscar información de la teoría original, debido a que se ha censurado gran parte de la información de esto en Internet. Al buscar, lo único que se encuentra son infinidad de noticias que recalcan una y otra vez lo desmentida que está la teoría, tanto, que hasta podría parecer sospechoso. En conjunto, la teoría de los correos es falsa, pues las supuestas investigaciones eran cosas sacadas de contexto, y la información de los códigos y logotipos era inventada. Grupo Bilderberg. Haciendo lobby, en secreto por el superestado europeo antidemocrático, por las élites occidentales. Fundado en 1954, el Grupo Bilderberg se organiza solo por invitación, en reuniones anuales de los más ricos y poderosos. Aproximadamente 2/3 de los asistentes son europeos, el resto estadounidenses. Llamado así informalmente por el sitio en el que se reunieron por primera vez, el Hotel de Bilderberg, en Oosterwijk, Países Bajos. El grupo de Bilderberg fue fundado en 1954, por invitación del príncipe Bernardo de Holanda, cofundador del grupo junto a David Rockefeller. Sin duda, el grupo de Bilderberg es la más poderosa de las redes de influencia. Reúne a personalidades de todos los países, líderes de la política, la economía, las finanzas, los medios informativos, responsables del ejército o de los servicios secretos, así como algunos científicos y universitarios. Muy estructurado, el grupo de Bilderberg se halla organizado en 3 círculos sucesivos. El círculo exterior es bastante amplio, y abarca un 80% de los participantes a las reuniones. Los miembros de este círculo conocen solo una parte de las estrategias y objetivos reales de la organización. El círculo medio, mucho más cerrado, es el comité directivo. Se halla constituido por unos 35 miembros, exclusivamente europeos y americanos. Están al corriente en un 90% de los objetivos y estrategias del grupo. Los miembros americanos son a la vez miembros del Consejo de Relaciones Exteriores, entre los que han figurado nombres como David Rockefeller, George Bush y Bill Clinton. El círculo interno es el comité consultivo. Lo forman una decena de miembros, los únicos que conocen totalmente las estrategias y objetivos reales de la organización. Para quienes se preguntan por las redes del poder, el grupo de Bilderberg es un verdadero gobierno mundial en la sombra. En el transcurso de sus reuniones, se toman decisiones estratégicas esenciales, fuera de las instituciones democráticas en las que estos debates debieran normalmente ocurrir. De hecho, la idea de una moneda común, el euro, que actualmente utiliza la Unión Europea, fue concebida y desarrollada por el grupo de Bilderberg. Los miembros del grupo de Bilderberg son elegidos únicamente por cooptación. Se reúne una vez por año durante casi unos 4 días. Las reuniones se celebran anualmente en primavera, en una ciudad diferente, pero siempre en castillos o lujosos hoteles, rodeados de un parque o situados en plena naturaleza, y si es posible, equipados con un campo de golf. Las discusiones son a puerta cerrada. En ocasiones, algunos periodistas devotos del pensamiento único pueden estar presentes, pero nada debe trascender de estas discusiones. Está prohibido tomar notas o hacer declaraciones a la prensa. Solo algunos fotógrafos llegan a veces a tomar fotografías de exterior, en el momento de la llegada de los invitados. Los participantes en estos seminarios son, por lo regular, expertos reclutados en las altas esferas científicas y académicas, y vinculados a las figuras clave de la política exterior de sus respectivos países. Paralelamente a los juegos de guerra se desarrollan los juegos políticos, complementándose ambos mutuamente. En realidad, el juego de guerra se pone en marcha cuando sobrevienen o son introducidos en un juego político acontecimientos críticos, como golpes de estado, graves disturbios sociales, magnicidios, invasiones, etc.
Los juegos de guerra escenifican situaciones de crisis extrema sobre asuntos de política internacional, a fin de tener previstas todas las posibles contingencias que pudieran representar un obstáculo para el desenlace deseado. Sencillo, si se considera que la ONU no es sino uno de sus organismos títere. Conviene escudriñar en los orígenes de esta entidad, en los que aparece como eminencia gris e instigador un personaje de escasa resonancia pública, pero de enorme peso en los más discretos y selectos círculos del poder. Joseph Ratzinger nació en Cracovia el año 1887 en el seno de una prestigiosa familia de origen judío austríaco. A los 18 años marchó a París, donde se doctoró en letras y entabló sus primeros contactos en las altas esferas sociales occidentales. Tras iniciarse en la francmasonería sueca, se desplazó a los Estados Unidos, país en el que ampliaría sus relaciones de alto nivel y protagonizaría un sinfín de peripecias. Finalmente, una vez concluida la Segunda Guerra Mundial, Joseph Ratzinger se entregó de lleno a la tarea de construir los cimientos del movimiento europeísta, una institución que tiene como objetivo fundamental la implantación de un gobierno europeo supranacional, y cuya Secretaría General ocuparía su fundador durante varios años. Las labores de Ratzinger para el alumbramiento del Grupo Bilderberg respondieron a la iniciativa estratégica y a los fondos aportados por el plutócrata de turno, en ese caso Victor Rothschild. El príncipe Bernardo de Holanda es un personaje estrechamente vinculado a los altos círculos financieros y políticos occidentales. El príncipe fue acusado de ser miembro de una fraternidad estudiantil nacional socialista, para posteriormente unirse al partido nazi alemán hasta 1934, 3 años antes de que se casara con la princesa Juliana, la futura reina de los Países Bajos. Esto último no ha sido confirmado por ningún medio oficial. Hasta 1976, él presidió todas las reuniones. A raíz del escándalo suscitado por los sobornos de la compañía Lockheed, en los que se vio envuelto como principal implicado el príncipe Bernardo, este dejó la presidencia del grupo. Como curiosidad, la reunión del Grupo Bilderberg del año 2020 fue cancelada, debido a las dificultades de traslado de los invitados, debido a la pandemia de COVID-19. Hasta 2019, aún se hacían sin falta las reuniones anuales, siendo la última en un hotel en Suiza. En el sitio oficial del grupo se menciona que también se canceló la del año 2021. Se especulaba que sí se reuniría el grupo este año, para discutir el tema de la pandemia y cómo deberá cambiar el mundo, para el futuro cercano y lejano. ¿Ustedes conocían esta información? Me gustaría saber qué piensan de esta información. Hay mucha información al respecto, pero está quizá tan oculta, que solo si sabes buscar bien, encuentras algo. Lo cierto es que a día de hoy, no son claras las intenciones verdaderas de este grupo, y es por eso que hay mucha especulación. ¿Creen que algo oscuro está detrás de ese grupo? Slenderman. Slenderman es un personaje de ficción originado como un creepypasta de internet. Fue creado en junio de 2009 en los foros de Something Awful, durante un concurso de Photoshop para crear imágenes paranormales. El usuario Víctor Surge creó imágenes en blanco y negro de grupos de niños en donde una figura alta, espectral con traje aparecía en los fondos. Las imágenes fueron acompañadas de textos sobre abducciones de esos niños, dándole el nombre de Slenderman a la figura. Otros posteadores expandieron al personaje, creando más fotografías e historias. El personaje ha protagonizado videojuegos, creepypastas, series de internet como Marble Hornets, e incluso, su propia película. Slenderman es descrito como alto, delgado, con una cara blanca sin rasgos. Es representado con un traje negro, a veces con tentáculos saliendo de su espalda. De acuerdo con los mitos de Slenderman, la entidad puede causar amnesia y comportamiento paranoide. Es representado comúnmente escondido en los bosques. En 2014 hubo polémica porque, como solo pudo pasar en Estados Unidos, 2 niñas de 12 años, en Wisconsin, atrajeron a otra niña a un bosque y la apuñalaron 19 veces. Las niñas dijeron que lo hicieron convencidas de que así se convertirían en sirvientas de Slenderman.
Cómo no, hubo polémica ridícula acerca de si el internet puede convertir a los niños en asesinos, la misma retórica que se usa para culpar a las películas o los videojuegos por la violencia infantil, ignorando el hecho de que en este, como en la mayoría de casos polémicos, las victimarias tenían problemas mentales, y nunca se les dio algún apoyo psicológico o psiquiátrico. Una verdadera lástima. Una de las teorías acerca de la creación y existencia de Slenderman se basa en la idea de que el personaje se trata de un ser tulpa. Un tulpa es un ser creado a partir de los pensamientos colectivos de varias personas. Los tulpas proceden de la mitología tibetana budista, donde los tulpas son cuerpos extra que nacen de la separación de la mente de una persona. La creación de Slenderman como tulpa inició en el 2009 en los foros de Something Awful, como un pensamiento de su creador, las personas que fueron influenciadas por ese pensamiento, que contribuyeron a los mitos de Slenderman, le dieron más fuerza a ese pensamiento, hasta formar a la figura tal y como la concebimos ahora. Cuando Slenderman se convirtió en un meme, el pensamiento se volvió tan poderoso, que si bien Slenderman no es real, de acuerdo con la teoría tulpa, sus efectos se manifestaron en el caso de Wisconsin, producto del tulpa creado a partir de Internet. Salgo. Salgo es una de las leyendas de Internet más antiguas. Nació en julio de 2004 en los foros de Something Awful, cuando su creador, Gunsh Morky, publicó una serie de viñetas de Nancy Archie, sumamente modificadas. Los personajes actuaban de forma errática, demencial y constantemente invocaban a una entidad llamada Salgo, quien les causaba deformaciones. Más adelante, se extendió en otras páginas web, en donde photoshopeaban cómics de Garfield, Charlie Brown, entre otros, con un estilo similar. No fue hasta que llegó a 4chan, cuando se convirtió en un meme y las imágenes photoshopeadas aumentaron. Se tomaba una imagen cualquiera, y se retocaba hasta que quede lo más demoníaca posible. Siempre presentando los ojos negros o vacíos llorando sangre u oscuridad. Muchos creen que está inspirado en la mitología Lovecraftiana, a pesar de que su mismo creador lo ha negado. Sin embargo, aunque su creador no haya tenido esa fuente de inspiración, lo que es innegable es que Salgo ha trascendido a su creador y desde luego que el folclore que se ha creado alrededor de Salgo sí que bebe muchísimo de Lovecraft. Salgo es una entidad maligna, caótica, asociada con la locura, la muerte, la destrucción, el miedo y el fin del mundo. Una entidad que vive en otro plano dimensional y que cuando aparece en el nuestro, crea el caos, su sola presencia lleva a las personas al vórtice de la locura. Salgo es el horror personificado. Salgo es una entidad espiritual que pertenece a una dimensión que existe desde el inicio de los tiempos. No tiene forma, aunque al manifestarse en nuestra realidad tomará la forma de los más horribles miedos de quien observe sus manifestaciones. También se puede entender que, en donde exista el miedo, Salgo se manifiesta, o que el miedo en sí, es la manifestación misma de Salgo. Dado a lo anterior, y a su naturaleza espiritual, Salgo está presente en donde obra, pudiendo estar en distintos sitios a la vez. Salgo sería lo opuesto a lo creado por Dios, antes de que Dios creara el espacio y el tiempo, en ese vacío, fuera del tiempo, estaba Salgo. Dice la Biblia que Dios creó la luz, la materia, la vida, el orden, y vio que todo era bueno. No se dice que Dios creara la oscuridad, el vacío, la muerte ni el caos. Por tanto, tomando como ejemplo la oscuridad. O bien Dios creó la oscuridad, pero la Biblia no lo dice, o bien, la oscuridad preexistía antes de la luz, o bien, no había ni luz ni oscuridad antes de que Dios la creara. Si Dios no creó la oscuridad, ni el vacío ni la muerte ni el caos, podemos entender a Salgo y sus manifestaciones como la oposición a todo lo creado por Dios, ya sea que apareció de forma colateral a la creación de Dios, o bien preexistía antes de la creación. Salgo puede ser un tulpa, una entidad creada por la imaginación colectiva de las personas que imaginan a un mismo ente con características similares. De esta forma, Salgo es una creación que se ha ido formando conforme las personas fueron expandiendo su historia en Internet. Tras darle tanta energía a la idea, con el mero pensamiento, esta finalmente acaba convirtiéndose en una entidad espiritual con conciencia propia, que actúa de la forma en la que fue ideado. Debido a que Salgo no existe como tal, no hay una respuesta suficientemente clara sobre qué es, ya que es algo tan terrible que no existen las palabras para describirlo. Si aún no te queda claro qué es Salgo, escucha la siguiente descripción. Él espera detrás de la pared, en un palacio de cristal torturado, servido por legiones forjadas a partir de las lágrimas de los muertos sin descanso, vestidos con armaduras talladas en el sufrimiento de las madres.
Él es la mente de colmena que confunde a los vivos, y perpetúa la tortura de los condenados. Él toma los ojos, la ventana del alma, y elimina la capacidad de sentir cualquier cosa que no sea nada más que dolor. Una vez que los ojos son removidos, el alma es removida. El cascarón viviente es el testimonio de la crueldad y la condenación eterna. No puede ser detenido, así como el miedo no puede ser detenido, es inseparable de la realidad, ya que existe más allá del velo. Esperando. Él espera detrás de la pared delgada que ha construido en su alma. Él espera. Pero ha de liberarse. Y ha de venir. Es una abominación sin ojos, con 7 bocas, en su mano derecha sostiene una estrella muerta, y en su mano izquierda sostiene la vela, cuya luz es sombra y se tiñe con la sangre de Andaibar. 6 de sus bocas hablan en lenguas diferentes, y cuando el momento llegue, la séptima cantará la canción que pondrá fin a la tierra. Bueno. Eso ha sido todo por esta entrega. Espero que les haya interesado bastante como a mí me lo pareció al investigar. Si les ha gustado, pueden dejar un me gusta y suscribirse al canal. También pueden dejar un comentario sobre algún punto que les haya interesado. Eso ha sido todo. Hasta pronto.